Miércoles de la Semana Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. San Mateo nos da cuenta del momento de la traición de Judas, que algunos sitúan en el miércoles de la semana de la Pasión, es decir, un día antes de la última cena, o sea, hoy. Y por eso la tradición primitiva de ayuno cristiano fue miércoles y viernes. Miércoles por la traición y viernes por la pasión. No fueron los sumos sacerdotes a sobornar a uno de los discípulos para que le entregasen a Jesús, que se les escurría, sino que fue uno de los íntimos discípulos a ofrecer entregarlo y a pactar cuánto recibiría por la execrable traición. La mayor, la más criminal, la peor deslealtad, en rigor, la más incalificable traición de la historia, se estaba cumpliendo. 30 monedas de plata. Fue el precio de la ignominia, el precio de la sangre de Cristo. Y llegan los días de los ázimos, de los panes sin levadura, que los judíos comían en la octava de Pascua, los días que recuerdan la fuga del pueblo hebreo de Egipto, de la liberación, cuando no había tiempo a leudar el pan. El primer día de los ázimos era cuando se sacrificaba el cordero pascual. Se acercaba a Pesaj, la Pascua judía, que recordaba el paso del ángel exterminador por Egipto, cuando dio muerte a todos los primogénitos de hombres y animales de los egipcios, pero no tocó a ninguno de Israel, porque la señal era la sangre del cordero. Y porque esa era la conmemoración en el tiempo de Jesús y no el paso del Mar Rojo como lo fue después. Lo que se recordaba era el paso del ángel exterminador. Id a la ciudad a casa de quien sabéis. Se refiere al lugar donde preparar la cena para celebrar la Pascua. Id a la ciudad a casa de quien sabéis. Así lo presenta Mateo en este evangelio. Mientras Marcos da otros datos. Seguir a un hombre que lleva un cántaro con agua. Verdaderamente una señal, porque los cántaros con agua los llevaban las mujeres. Y donde entre, esa es la casa. Con iguales señas lo relata Lucas, agregando que quienes iban a buscar la casa para preparar la Pascua eran Pedro y Juan. Esa casa, la de la última cena, sería de la familia de Marcos, el evangelista. Al atardecer, cuando la luz de aquel jueves va menguando,
se disponen el Señor y sus discípulos en torno a la mesa. Y Jesús a todos anuncia que será traicionado por uno de ellos. El momento es para todos de gran tristeza. Las preguntas, ¿soy yo, Señor? Es como decir, ¿tú has pensado eso de mí? ¿Puedo ser yo? ¿En qué puedo haberte traicionado? Son preguntas con un trasfondo de incredulidad de quienes se saben, sí, pecadores, pero no al punto de traicionar a su Maestro y Señor. La liturgia presenta este relato evangélico de la traición con el desenlace a la que ella lleva, porque la primera lectura es del tercer canto del siervo doliente, que hace alusión a la flagelación y a las afrentas a las que será sometido durante la pasión. Y el Salmo insinúa el momento en el que Jesús echa a los mercaderes del templo, porque dice, me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Y retratando anticipadamente de siglos la crucifixión, dice, espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Ese es el trasfondo, tras el anuncio de la traición, ya pactada, tras poco ejecutada. La pasión del Señor en su cuerpo, en la soledad de su alma, en el dolor aún más intenso de su espíritu. Y preguntó también Judas, ¿soy yo acaso maestro? Y fijémonos una cosa, un detalle que lo acabo de ver ahora. Los demás preguntaban, ¿soy yo, Señor? Y él le dice, soy yo, maestro. Es decir, no es ya su Señor. El traidor ya no lo tiene a Jesús como Señor. Y tiene que, darle el nombre de rabí, de maestro. Y casi en un susurro pronuncia Jesús la confirmación. Tú lo has dicho. Los demás discípulos no se dieron por enterados. Eso no lo dice San Mateo, no dice que fue la respuesta de Jesús así a baja voz. No lo dice en este evangelio, pero sí se deduce del evangelio de San Juan, el de ayer, cuando dijo Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto, y relata el evangelista que los discípulos no entendieron a qué se refería. Es decir, no supieron en ese momento que Judas era el traidor. ¿Y por qué Judas llega a entregar al Señor? ¿Cómo llegó a eso? Bueno, cuando se permite que el mal se meta en el corazón y no se lo rechaza, y se va dejando que se vaya afincando, entonces se puede llegar a atrocidades. Y el mal es multifacético o poliédrico. O sea, que en el caso de Judas mal era la avaricia la que lo llevaba a robar de la caja en común, como lo dice San Juan. Pero eso lo lleva muy posiblemente a otros males, a ambicionar grandes puestos, sino grandes fastos y, por cierto, grandes riquezas. Para quien así sea su vida, su idea de Mesías no encaja para nada con la realidad que mostraba Jesús. Para Judas, un Mesías humilde y sufriente no se le presentaba ni como posibilidad en su mente. Y a medida que pasaba el tiempo y que Jesús decía que él esperaba ser rechazado por los jefes del pueblo y puesto a muerte, aunque era sordo a sus palabras, como no era el resto, de todos modos lo que iba viendo, el rechazo de los encumbrados, le hacía concluir que el camino que Jesús había emprendido lo llevaba al fracaso y no al éxito que él esperaba. Desilusionado de su Señor, por quien quizás al comienzo había sentido admiración, ahora se cambiaba eso por desprecio e incluso odio, ya que frustraba sus ambiciones. No era tanto el obtener dinero por la traición, aunque sí lo fuera, pero no todo, sino más bien la razón habría que buscarla por el lado de una suerte de ciega venganza, porque no midió totalmente la consecuencia final, y de rencor hacia Jesús. Los jerarcas del judaísmo, sumos sacerdotes del templo,
Como decir hoy los cardenales, los más altos prelados de la iglesia, pactaron con Judas. Se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Y de aquel momento Judas, desde la oscuridad de su corazón, buscaba la ocasión propicia para entregar al rey que él, en su trágica vida, no supo reconocer. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.